Bien, amigas, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a esta su plataforma virtual de Café Jurídico. Como ya habíamos anunciado, la participación en esta oportunidad de nuestro gran amigo y el destacado doctor Omar Suárez, quien desde la ciudad de Lima ha tenido la predisposición de poder aceptar la invitación, así como también dialogar esta noche con nosotros con respecto a la reforma constitucional y sus límites en el Perú. Pero bueno, para poder entrar propiamente al tema en materia, permítame dar la bienvenida al doctor Omar. Muy buenas noches, bienvenido al Café Jurídico. ¿Qué tal, Lord? Muy buenas noches, muchas gracias. Es para mí un gusto poder compartir algunas reflexiones con ustedes y intercambiar opiniones. Un poco la situación de crisis hace que espacios de reflexión, espacios de diálogo que sirvan información abierta y gratuita a la comunidad son espacios importantes. Así que lo que podamos colaborar, estamos encantados de participar en este Café Jurídico contigo. Bien, muchísimas gracias, Omar. Creo que es importante, ¿no? Nos encontramos en la sociedad de la información y hay que democratizar la información a través de ese tipo de espacios. Bueno, usted también tiene su espacio, lo seguimos desde el Cusco y es el denominado el Constitucional. Y es bastante conocido y tiene bastantes seguidores. Creo que es sumamente importante, muy importante, sobre todo utilizar este tipo de espacios para democratizar la información. Hay que generar espacios de diálogo, de debate. Bueno, en la antigua Roma había el ágora, ¿no? Donde la gente se reunía para poder debatir. Hoy en día, este es el ágora virtual, a través de las redes sociales, considero particularmente, para poder analizar diferentes temas. Y en este caso, de naturaleza estrictamente jurídica y también de seguro política. Sí, naturalmente, las sociedades reconstruyen sus espacios, ¿no? Y bueno, nosotros participamos de este debate y hacemos un trabajo de difusión, un trabajo de poner en conocimiento qué es lo que ha publicado el Tribunal Constitucional, analizar breve, concisa y lo más claramente que esté a nuestro alcance los temas constitucionales que se van poniendo de relieve, que van provocando debate social, etcétera. El tema de la reforma constitucional es un tema que convoca permanentemente, ¿no? Siempre estamos discutiendo sobre reformas constitucionales. Se acaba de aprobar ahora una reforma constitucional. Estamos hablando en el momento, todavía no se publica, pero ya está aprobada. Exacto, el tema de la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, ¿no? Bueno, estos últimos años ha habido bastante fricción constitucional con el tema de la constante empuje entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. En un primer momento se discutía el tema de la disolución del Parlamento, ¿no? Por otro lado, el tema de la vacancia. Y bueno, ambos casos llegaron al Tribunal Constitucional, ¿no? Como el gran árbitro para poder dilucidar esos temas. Pero creo que es sumamente importante. Pero también a la par, considero de bastante relevancia el de poder tener en consideración que en cuanto a la cultura jurídica y política dentro de nuestro país, hace también una falta de dosis constitucional. Creo que también ello es de bastante importancia, porque de alguna u otra manera estas instituciones tienen sus prerrogativas, tienen sus funciones, ¿no? Debidamente constitucionalizadas, pero también es bueno socializar con las personas para que puedan entender mejor el derrotero constitucional. Bueno, para entrar al tema que nos convoca el día de hoy, la reforma constitucional. El artículo 206 de la Constitución Política del Estado habla sobre la reforma constitucional, ¿no? Donde
se tienen diferentes herramientas donde se puede ir por dos caminos, ¿no? Una a través de dos legislaturas, otra en una, y posteriormente a través de un referéndum. Para entrar propiamente a los temas que puedan ir a reformarse, vamos a entrar a analizar nuestro artículo 206 de la reforma de la Constitución. ¿Cuáles son los instrumentos, los caminos, las vías, las herramientas, los instrumentos que nos proporciona la Carta Política para poder reformar, ya sea de manera total o de manera parcial, nuestra Carta Política? A ver, varios temas. Lo primero, el artículo 206 empieza diciendo toda reforma, no algunas reformas, no un tipo especial de reformas, toda reforma se aprueba en el Parlamento. Así que toda reforma de la Constitución supone la aprobación de una iniciativa legislativa. ¿Cómo se aprueba? Vamos a ir más adelante. Tú ya lo anticipabas ahí, planteabas muy bien que hay diferentes caminos para aprobarlo. Pero todos los caminos comienzan en el Parlamento y acaban con la aprobación de una ley. Vamos a empezar por la iniciativa, ¿verdad? La iniciativa, hay diversos sujetos que tienen iniciativa legislativa. El artículo 107 establece en relación con las leyes quiénes tienen iniciativa. 107, cuando hablo de números sin hacer ningún otro añadido, me refiero a artículos de la Constitución. El artículo 107 de la Constitución dice quiénes pueden presentar iniciativas legislativas. Se refiere en general a las leyes, a iniciativas para la formación de las leyes. Dice el Poder Ejecutivo, los congresistas, los poderes del Estado y los organismos constitucionales en su materia, los gobiernos regionales, las municipalidades, los ciudadanos de acuerdo a ley, los colegios profesionales. Pero cuando se trata de la iniciativa para la reforma de la Constitución, el elenco se reduce. ¿Quiénes pueden presentar iniciativa para la reforma de la Constitución? 3 sujetos nada más. Los congresistas, el Poder Ejecutivo y los ciudadanos. Aquí hay que hacer 2 anotaciones. La iniciativa de los congresistas es como, en este punto, no tiene diferencia respecto de otras iniciativas legislativas. Cualquier congresista, con el respaldo de su bancada, tiene que tener una cantidad de firmas, puede presentar una iniciativa de reforma de la Constitución. En el caso de los ciudadanos, la particularidad que existe es que el tratamiento, no la aprobación, el tratamiento de las iniciativas de los ciudadanos es obligatorio. ¿Correcto? Se debe dictaminar las iniciativas legislativas y eventualmente de reforma de la Constitución que presenten los ciudadanos. Y la iniciativa del Poder Ejecutivo, ha habido una gran discusión sobre si se puede hacer cuestión de confianza respecto de la aprobación de esa iniciativa. No sé si me querías preguntar algo, me pareció que estaba haciendo. Bueno, sí, con respecto, por ejemplo, al tema del Parlamento, ¿no? Por ejemplo, aquellos proyectos de reforma constitucional no pueden ser observados por el presidente de la República, también lo establece la misma carta, ¿no? En ese sentido. Por eso, pero vamos por partes, estamos en la iniciativa, estamos en la entrada, pero todavía no salimos. Perfecto. Estamos en la entrada, ¿no? Es decir, una vez que se aprueba, se promulga, todavía no llegamos hasta ahí. La iniciativa, muy bien. Se discutió en el Tribunal Constitucional si el Poder Ejecutivo podía hacer cuestión de confianza respecto de leyes. ¿Correcto? El Tribunal dijo que sí. Y no hizo ninguna disquisición adicional, ni ninguna mención especial. Así que, en principio, yo diría que, de acuerdo con la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional, podría ser cuestión de confianza también de reformas constitucionales, de iniciativas relacionadas con la reforma de la Constitución. Así que tenemos este mapa de quiénes son los legitimados para presentar la iniciativa y qué particularidades tienen algunos, como por ejemplo se debe tratar la de los ciudadanos y eventualmente el Ejecutivo, creo yo, puede hacer cuestión de confianza de acuerdo con lo que el Tribunal Constitucional dijo en el expediente 6/2018, ¿no? Cuando resolvió el tema de la cuestión de confianza y dijo, bueno, la cuestión de confianza que hay el Ejecutivo puede ser sobre normas. Y como la confianza puede ser sobre normas,
La denegatoria puede ser fáctica. Porque si no pudiera ser fáctica y se requiriera siempre un pronunciamiento expreso, bastaría que el Congreso te diga, sí, sí, te voy a dar la confianza para aprobar tu ley. Chao, hablamos. Tiene que haber una consecuencia. Es decir, no puede ser que te diga, sí, te doy la confianza, voy a aprobar la ley y nunca la aprueben. No, entonces no hay confianza materialmente, ¿verdad? Eso abre otros escenarios de discusión, a los que no nos vamos a meter ahora, pero creo yo que se puede hacer cuestión de confianza sobre normas, porque eso dijo el Tribunal Constitucional. Entiendo que resulta perfectamente discutible, hay diversas posiciones. Una vez que se presenta una iniciativa legislativa, esa iniciativa legislativa efectivamente puede seguir dos caminos para su aprobación. Puede seguir dos caminos. Obviamente va a ir a parar a la Comisión de Constitución y Reglamento para su dictamen, se va a dictaminar y se va a tratar en el Pleno. Una vez que se trata en el Pleno, puede suceder varias cosas. La primera, que no alcance los votos, no una mayoría, se archiva como cualquier otra iniciativa, adiós, no se aprueba. Hasta luego, no tiene consenso. Una segunda posibilidad es que sí se haya llegado a aprobar. ¿Qué mayoría exige el artículo 206? El artículo 206 exige mayoría del número legal. Conclusión, exige 66 votos. Son 130, 65 en la mitad. Para tener mayoría se requiere uno más que la mitad, 66. Mayoría simple. Eso no es mayoría simple. Eso no es mayoría simple. Mayoría simple es mayoría del quórum. Entendámonos. Perfecto. Para sesionar yo tengo que tener 66 sentados en la sala o presentes virtualmente, ¿no? Si tengo que tener 66 congresistas. Cualquier ley ordinaria la puedo votar con esos 66. Saco 34 votos, es ley. Eso es mayoría simple. Mayoría simple es mayoría del quórum, haya los que haya. ¿Se entiende? Eso es mayoría simple. Lo otro es una cosa distinta, es mayoría del número legal, que no es lo mismo. Porque quórum tengo con 66, pero para aprobar una iniciativa de reforma constitucional necesitaría, si hay solo 66, necesitaría que los 66 voten a favor. Porque si hay uno que vota en contra, entonces no se aprobó. ¿Se entiende? No es mayoría simple, es mayoría del número legal. No, siempre además bueno, de esto, hay cosas que requieren mayoría calificada. El segundo procedimiento de reforma exige mayoría calificada, es decir, 2/3, una cosa aún mayor. Pero esto es mayoría del número legal. Entonces, si reúnes 66 votos, como mínimo, tu iniciativa se aprobó. Se aprobó tu iniciativa. Pero claro, falta culminar el proceso. ¿Correcto? Se aprobó inicialmente. Porque el artículo 206 dice mayoría del número legal y referéndum. Entonces, hay que completar el proceso para que se apruebe finalmente. Hay que completar el proceso sometiéndolo a referéndum. Claro, someter a referéndum es un procedimiento que se hizo en una única ocasión. ¿Correcto? En una única ocasión, en el de la reforma de la reelección de los congresistas, de la prohibición de reelección. Abro un paréntesis, es la peor de las reformas constitucionales que hemos llevado a cabo. Es un sinsentido mayúsculo. La población se vengó de aquellos congresistas impresentables, pero no tomó en cuenta que podía votar por otros, ¿correcto? Genera irresponsabilidad que no haya reelección de congresistas. ¿Por qué? Porque total me voy a ir. No importa el desastre que haga. Lo que importa es el resultado hoy. ¿Cuál será la consecuencia mañana? ¿A quién le importa si no voy a estar? Favorece la irresponsabilidad. Soy irresponsable hoy. Si total no tengo opción de reelegirme, adiós, hasta luego, sea lo que Dios quiera. Populismo, no importa. Leyes inconstitucionales, no importa. Es un gran problema. Creo que es una muy mala reforma constitucional. Voté en contra en una absoluta minoría. La absoluta mayoría de la población estuvo de acuerdo que era correcto. Así que aquí estamos. Hoy no pueden postular a la elección. Como sea que fuere, esa fue la única reforma que se hizo conjuntamente con la Junta Nacional de Justicia, conjuntamente con con el tema de los partidos políticos. Esas 4 reformas. Lamentablemente no prosperó el tema del retorno de la bicameralidad.
Lo que pasa es que cambiaba el tema de la cuestión de confianza. Bueno. La propuesta, es decir, el Ejecutivo que comenzó promoviendo la bicameralidad, acabó promoviendo votar en contra porque se había cambiado quién cerraba la decisión, ¿no? Es decir, en relación con la cuestión de confianza. La cosa era que había ese problema de coyuntura en contra del Parlamento, se había hecho una campaña tremenda en contra del Parlamento y donde lamentablemente no vota la mayoría de los ciudadanos en el referéndum con respecto a que efectivamente ya no exista la reelección inmediata en el Parlamento de la República. Pero en ese sentido, por ejemplo, sobre el tema del retorno de la bicameralidad, se había cambiado el espíritu donde aquellos que ejercían el cargo de congresista podía sí elegirse, o mejor dicho, para que pueda ser candidato a senador, necesariamente, previamente has de haber sido mínimamente congresista. Entonces, ahí es la contracampaña, creo que se va distorsionando. Hay una serie de razones políticas. Sí, tremendas. En fin, forman parte de la discusión política propiamente, ¿no? En cuanto a la reforma constitucional, decíamos, entonces esa fue la única que se aprobó por referéndum. Todas las demás, que son como unas 15 reformas constitucionales, han sido llevadas a cabo por el segundo procedimiento. Es decir, ya no aprobación con mayoría del número legal, sino con mayoría de 2/3. Pero en el caso de la aprobación con mayoría de 2/3, ¿sí? Esto requiere además una discusión en dos momentos separados. Porque lo que el artículo 206 dice, la debes aprobar en una legislatura, esta por ejemplo, y solo para que sea una reforma de la Constitución, solo lo puedes aprobar, volver a discutir y volver a aprobar otra vez con 2/3 recién en la legislatura que sigue. Esto es decir, para este caso, si se aprobara hoy una ley de reforma de la Constitución con 2/3 de los votos, es decir, 87 votos, tendría que volverse a aprobar a partir entre agosto y diciembre de este año. Es decir, en la legislatura siguiente. Cada año calendario se compone de 2 legislaturas. La primera legislatura está en la segunda parte del año porque, claro, como nuestro sistema es particular porque se inicia el mandato el 28 de julio. Entonces, en la segunda parte del año tienes la primera legislatura. Y en la primera parte del año, desde marzo hasta julio, tienes la segunda legislatura. ¿Correcto? Salvo este Congreso, que tuvo 3 legislaturas, porque tuvo un plazo especial, porque es un Congreso extraordinario. ¿Correcto? Entonces, este Congreso tuvo 3 legislaturas, acaba de empezar la última. Por eso mismo se aprobó una reforma constitucional que cerró el proceso que se había iniciado en la legislatura anterior. ¿Correcto? Entonces, así tenemos los 2 procedimientos de reforma. Y para que toda ley de hecho, pero también toda reforma, debe ser promulgada. ¿Correcto? La ley, cuando hablamos de la ley, no de la Constitución, de la ley, se remite al Poder Ejecutivo para que la promulgue, pero eventualmente puede observarla. En el caso de las reformas constitucionales, se remiten al Ejecutivo, pero a diferencia de lo dicho antes, en este caso el Ejecutivo no puede observar la ley. Ahora, el punto de los límites es qué se puede controlar de las reformas constitucionales. Perfecto. Antes de entrar propiamente a los límites. Entonces, hemos ido cómo se desarrolla la reforma constitucional, entonces ahora vamos a ver qué se puede reformar y cómo. Perfecto, ¿y cuáles son los límites? Entonces, antes de entrar propiamente a los límites, lo he explicado perfectamente el tema de los 2 caminos que se tienen para poder reformar la Constitución, ¿no? Una es por una aprobación, ¿no? Con la mayoría del número legal de sus miembros en el Parlamento de la República y posteriormente sometida a referéndum o plebiscito, como quieran llamarlo. Y el otro camino es el de ser aprobado por 2/3, ¿no? La mayoría cualificada o absoluta, o como se quiera llamar, en el Parlamento en 2 legislaturas ordinarias consecutivas. Esto solamente recae sobre
una reforma parcial puede involucrar a una reforma total? Al parecer no. Este poder constituido puede reformar toda la Constitución, que quizás es un tema también que se encuentra en debate, en análisis, se genera bastante dicotomía, pero ¿puede hacerlo este poder constituido? ¿O solamente esta trata sobre reformas parciales? Muy interesante. A ver, el tribunal ya trató este asunto y dijo la reforma puede ser total. En el año 2001, cuando salíamos de la etapa del gobierno fujimorista, después de los episodios de corrupción dramáticos de aquellos años, después de los videos y de toda la crisis, se modificó la Constitución. Mira, hay dos disposiciones, mira la Constitución, después de las disposiciones finales y transitorias vas a encontrar dos disposiciones transitorias especiales. Esas disposiciones transitorias especiales fueron añadidas en el 2001 por una reforma de la Constitución. ¿Para qué? Para cortar el mandato presidencial a un año. ¿Correcto? Así que por una reforma constitucional se cortó el mandato presidencial a un año para que pudiera haber elecciones presidenciales en el año 2001, porque las elecciones iban a ser en el 2005. Pero no había ni presidente, ni vicepresidente, ni presidente del Congreso. Asumió el doctor Paniagua la presidencia interina, correcto, pero era para convocar elecciones. El punto era que no podía durar 5 años, correcto. Entonces se modificó la Constitución para que el periodo fuera de un año. Entonces el siguiente gobierno, que fue el del señor Toledo, asumió en el año 2001 como producto de una reforma de la Constitución. Correcto. Entonces, el punto es que se puede reformar. El tribunal dijo que se puede ser, porque, lo que quería decir, a lo que iba era a que el gobierno de Toledo promovió una reforma total de la Constitución, y en el expediente 14-2002, el Tribunal de Acción de Inconstitucionalidad, una demanda que se interpuso contra la ley 27.600 que retiraba la firma de Fujimori de la Constitución, dicho sea de paso. Representa el Colegio de Abogados del Cusco, que dicho sea de paso. Representa el Colegio de Abogados del Cusco, ni más ni menos, efectivamente, correcto. El Colegio de Abogados del Cusco presenta la demanda, y el Tribunal Constitucional acaba diciendo en ese caso que la reforma puede ser total. Ahora bien, habrá que ver qué entendemos por reforma total de la Constitución. Yo creo que existen unos determinados topes materiales. Luego vamos a hablar de los topes formales, vamos a hablar de límites al procedimiento, ¿correcto? Pero creo que existen unos topes materiales a la reforma de la Constitución. Creo que hay aspectos de la Constitución, creo que hay materias que no pueden modificarse. Esta es una tesis de Sagüez, ¿correcto? Un profesor argentino, constitucionalista muy conocido. Sagüez ha sostenido que existen límites materiales para la reforma de la Constitución, cosas que el constituyente derivado no puede hacer. Por ejemplo, el Perú ha sido durante toda su historia una republicana, naturalmente desde la independencia, desde que es una nación autónoma, ha sido una república. ¿Correcto? Ha sido una república, ha adoptado para sí el modelo republicano por oposición, quiero decir, al modelo monárquico. ¿Correcto? Es decir, nosotros nos independizamos de la corona española. San Martín tenía la idea de establecer una casa real, ya sea importada o nativa, como fuere, pero una monarquía. No funcionó, se terminó decidiendo una cosa distinta. Y desde entonces el Perú es una república. ¿Podría la reforma de la Constitución introducir una monarquía, es decir, crear una suerte de casa real de algún tipo, nacional o importada? Creo que no. Claro, creo que no. El Perú y todas sus constituciones han establecido un sistema presidencialista. Esto es decir, un poder ejecutivo encabezado por un funcionario que es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Podría transformarse el nuestro en un sistema parlamentario? Es decir, jefes de gobierno elegidos por el Parlamento y un jefe de Estado, ya sea electivo o no, que puede ser electivo como en el caso de Alemania, o que puede ser hereditario como en el caso de España. Creo que tampoco. El nuestro no es un sistema parlamentario, es un sistema que toda la vida ha sido un sistema presidencialista. Por tradición constitucional. Creo yo.
forma Y también parte, por forma un tema parte de cláusulas de críticas. nuestra identidad como nación, pero no es solo un problema de orden constitucional, sino que forma parte de nuestra identidad. Toda la vida hemos sido una república. Cultural, social. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y así como también el tema de que somos un sistema, un país unitario, ¿no? Aún nosotros Sin duda, recordamos con la sin Constitución lugar a dudas. del 28, cuando Javier de Luna Pizarro le gana la puesta de mano a Faustino Sánchez Carrión, que él quería implementar un sistema federal. Pero bueno, Luna Pizarro le gana con el sistema unitario y hasta el día de hoy somos un país unitario. Bueno, no Sí, podría instalarse un sistema federal. no creo, no creo, creo que no se podría, efectivamente. Entonces, de lo que estamos hablando es ya no solo de límites en el procedimiento, sino de límites sustantivos. La pregunta del millón es si el Tribunal Constitucional puede controlar la legitimidad constitucional de esas reformas constitucionales. El tribunal ha respondido 3 veces que sí. 3 veces. La primera vez que respondió que sí puede controlar. Nunca declaró inconstitucional una reforma de la Constitución. Dicho sea de paso. Nunca. Siempre las declaró infundadas. Pero siempre se pronunció sobre el fondo del asunto. En 50-2004 analiza el cierre del régimen de la cédula viva. Se modificó la primera disposición final y transitoria y el artículo 11 de la Constitución. Esto en el expediente 50-2004. Y dijo, se puede reformar la Constitución y yo lo puedo controlar. ¿Por qué? Porque dice el Tribunal Constitucional, yo soy el vocero del poder constituyente. Yo te voy a explicar qué es lo que el constituyente quiso decir. De modo que en su calidad de vocero puedo interpretar su legítima voz. 1. Más tarde se produjo una cuestión sobre si los presidentes regionales podían renunciar al cargo para postular al Congreso, porque había una reforma constitucional, se introdujo una reforma constitucional que lo proscribía. En ese caso, en 24-2005, estoy casi seguro, en 24-2005 una demanda presentada por el que entonces era presidente regional de Lima, el señor Mufarech, el Tribunal Constitucional acaba analizando la constitucionalidad de la reforma, declara infundada. El último caso se analizó hace relativamente poco, en el expediente 8-2018, fue respecto de la reelección de los alcaldes y regidores, de los alcaldes y presidentes regionales, que estaba en la Constitución. Entonces, cuando se eliminó la reelección de la Constitución, se modificó la Constitución para eliminar la reelección. A prohibir. ¿Cómo? Para prohibir la reelección inmediata. Así es. Hubo que modificar la Constitución porque la reelección estaba autorizada en la Constitución, no estaba en la ley orgánica de municipalidades. No, la reelección, pueden postular a la reelección, estaba en la Constitución. Entonces, no se podía modificar la ley en contra de lo establecido por la Constitución. Para impedir la reelección de alcaldes, hubo que modificar la Constitución. Y en el expediente 8-2018 se planteó una demanda. A ver, sobre esto hay diferentes posiciones. Por ejemplo, en el pleno actual del Tribunal Constitucional. El doctor Sardón dice, un ratito, las leyes de reforma de la Constitución son normas constitucionales. ¿Correcto? Adoptadas por una autoridad legítima que decidió el constituyente original. Y en consecuencia, yo no puedo, yo, magistrado del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional, según mi opinión, no puede controlar la legitimidad constitucional de la propia Constitución, porque son Constitución. ¿Correcto? La mayoría, sin embargo, discrepa de él. La mayoría discrepa de él. Y lo que dice es, no, un ratito, no son Constitución, son leyes que reforman la Constitución, pero que siguen un procedimiento legislativo. No son Constitución por sí mismas, son leyes. Y en consecuencia, como son leyes, de reforma de la Constitución, claro, pero leyes, entonces yo puedo controlar las leyes. Y por lo tanto, puedo controlar todo tipo de leyes, incluyendo las leyes de reforma de la Constitución. Y yo efectivamente creo que eventualmente
el Tribunal Constitucional puede controlar la constitucionalidad de las leyes de reforma, pero no en clave de oportunidad, si la reforma es mejor o peor, sino en clave de si desnaturaliza o no la Constitución. Porque reformar la Constitución en un aspecto supone estar trabajando con un parámetro muy limitado. Porque, digamos, la constitucionalidad de las leyes la evaluamos con la Constitución. Y las reformas constitucionales, ¿con qué las evaluamos? ¿Se entiende el problema? Bueno, con el resto de la Constitución, con el marco constitucional. Por eso mismo, solo la puedes declarar constitucional si rompe el marco. No si es más o menos viable o interesante o útil, lo que fuere, criterios de oportunidad. ¿Verdad? En consecuencia, yo creo que solo puede controlarse la reforma constitucional por razones sustantivas cuando rompa el marco constitucional. ¿Correcto? Cuando exista una reforma que sea manifiestamente incompatible con nuestro modelo constitucional y que eso no suponga una reforma de la Constitución, sino una destrucción de la misma. ¿Correcto? Menos discusión, creo, que genera el control de los aspectos formales. Porque, digamos, la reforma constitucional, como habíamos dicho al principio, y para ir terminando y no hacerla larga, tiene unos procedimientos específicos y unos momentos específicos y unas mayorías y unas votaciones específicas que deben observarse. En consecuencia, obviamente eso también se puede controlar porque el poder constituyente derivado es un poder reglado en la propia Constitución, que es la que le fija el procedimiento. Por ende, es obvio, sobre esto no hay discusión, sobre que se puede controlar el procedimiento, es obvio que se puede, ¿no? ¿Qué pasaría si se aprueba una reforma constitucional, te la promulga y no se aprobó en 2 legislaturas o no se aprobó con mayoría? Eso no es una reforma de la Constitución, punto, correcto. Entonces, sin lugar a dudas, que se puede controlar la legitimidad del procedimiento legislativo que conduce a la aprobación, momentos, quiénes presentaron la iniciativa, qué trámite siguió, se aprobó o no en comisiones. Esta es otra discusión, ¿no? Es decir, el tribunal ha dicho, yo puedo controlar la naturaleza del debate, si se han debatido suficientemente. De hecho, en 6-2018, un caso que hacemos referencia hace un rato, el tribunal dice ha tenido insuficiente deliberación y resulta inconstitucional por la forma. Fue la primera vez que hizo eso. No hay ningún otro antecedente en el que el Tribunal Constitucional hubiera dicho que por un defecto de deliberación, por falta de deliberación, una norma hubiera devenido legal en ese caso, no de reforma constitucional, pero devenido inconstitucional por la forma. Fue la primera vez que sucedió, la primera y la única hasta ahora en que el tribunal ha dicho que una ley resultaba inconstitucional por la forma en relación con la deliberación y con la insuficiencia de la deliberación. Así que, entonces, hemos visto límites materiales a la reforma de la Constitución, límites formales a la reforma de la Constitución y, de acuerdo con la jurisprudencia actual, el tribunal puede controlar ambas cosas, tanto el respeto por los límites materiales como los límites formales. ¿Se puede reformar toda la Constitución? El tribunal dijo, sí, sí se puede reformar toda la Constitución. ¿Y por qué? Porque el artículo 32, que se refiere al referéndum, dice qué cosa se puede someter a referéndum. ¿Qué cosa se puede someter a referéndum? Pues dice, la reforma constitucional dice que sí y dice que no también, el artículo 32. Y entre las cosas que sí, se incluye la reforma total o parcial de la Constitución. Perfecto. Ahí en cuanto al referéndum, lo que se puede someter un referéndum, lo que establece el literal 1 del artículo 32. En el mismo artículo, ¿no? En el último párrafo, por ejemplo, establece, ¿no?, que se puede someter a referéndum, 1, la reforma total o parcial de la Constitución, pero en el último párrafo refiere lo siguiente: no pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos de la persona. Cuando se habla de que no se puede someter a un referéndum la supresión y disminución de los derechos de la persona,
este estaría enmarcado dentro de un límite material o un límite formal, propiamente. A ver, creo que es un límite formal porque aun cuando se refiere al contenido, te dice, hay una determinada materia que tú no puedes tratar, pero digamos, es una suerte de requisito, ¿no? Es una suerte, te dice, tienes que hacerlo con iniciativa de tal, tienes que votarlo en tal ocasión, tienes que tener tal mayoría y además no puedes incluir tal tema. Como un requisito de procedibilidad. Creo. Si empieza a discutirse temas de derechos, resulta perfectamente discutible porque al fin y al cabo es un tema sustantivo, ¿no? Es decir, ¿a qué se refiere la reforma, no? Es decir, pero sí, los derechos fundamentales son como una vía de un único sentido, ¿no? Es decir, lo que avanzas en el sentido de la vía, luego no lo puedes retroceder. Claro, naturalmente, ¿no? Y por otro lado, también en el último extremo dice, ni los tratados internacionales en vigor. Y ahí nos detenemos un par de minutos, dado que durante los últimos años se ha venido discutiendo bastante que se pueda implementar la pena de muerte por delitos comunes, ¿no? Y es una propuesta bastante enraizada en varios sectores de la sociedad, aceptada sobre todo, pero que nosotros, por ejemplo, somos parte de una convención, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, y a través de ese pacto del cual el Perú es parte y ha ratificado, por ejemplo, se establece que si nosotros tendríamos que aplicar la pena de muerte para delitos comunes, tendríamos que salirnos de la Corte. Y la misma Corte, por ejemplo, ya ha delimitado a través de un caso, creo que es el del Tribunal Constitucional versus el Perú, ¿no? Por aquella famosa ley a interpretación auténtica que se presenta en los años 90, que un país no puede retirarse de manera unilateral de la Corte. Bueno, se refirió en ese entonces a la competencia contenciosa ante la Corte Interamericana, ¿no? Claro, pero ahí hay varias cosas distintas. Una cosa es el tema de la pena de muerte y otra cosa es cómo retirarse de la Corte. ¿Cómo retirarse de la Corte? ¿Cómo retirarse de la Corte? ¿Se puede? Claro que se puede, por supuesto. Pero la convención establece cuál es el procedimiento. No es me voy, hasta luego y pateo la mesa, digamos, eso no funciona así. Mismo rebelde, tú que has estado rebelde. Sí, claro, mismo bajamos la computadora, adiós, chao, hasta luego. No, eso no funciona así, correcto. Es decir, hay un procedimiento, tienes que hacer un procedimiento, tienes que tener aprobación parlamentaria, tienes que tener decisión del Ejecutivo, tienes que comunicarlo y tiene que pasar un año para que surta efecto. Exacto. Entonces, después de ese, y además puedo resolver todos los casos anteriores. Y solo a partir de ese año posterior a que haya seguido todo el trámite interno, recién entonces surtirá efecto tu salida. ¿Correcto? Perfecto. Pero eso no tiene que ver con la pena de muerte. Y ojo, porque nosotros no ratificamos la pena de muerte con la Constitución del 93. No ratificamos la convención, perdón, discúlpame, por favor. No ratificamos la convención con la Constitución del 93. La ratificamos con la Constitución del 79 porque se ratificó la convención, incluso con la Constitución del 33, miento, porque se ratificó en el 78 antes de promulgar la Constitución del 79. Ojo, mira las fechas con las que ratificamos la convención, porque lo que dice el 2.1 es que la pena de muerte no se puede aplicar a supuestos que no estuvieron previstos cuando se aprobó, cuando se ratificó la convención. Cuando se ratificó la convención, materialmente, estaba vigente la Constitución del 33. La Constitución del 33 habilitaba la posibilidad de que la ley estableciera la pena de muerte para distintos casos. De hecho, yo hice un estudio sobre eso. Había como 12 leyes que establecían la pena de muerte. ¿Sí? Por ejemplo, para violación de menores estaba incluido la pena de muerte. Estaba prevista para el envenenamiento, para el terrorismo con bombas, la detonación de bombas, tenía prevista la pena de muerte. Había una serie de supuestos que tenían la pena de muerte prevista. ¿Pero por qué hoy no se les puede aplicar esos supuestos? Porque cuando cuando aprobamos la Constitución del 93, ¿correcto? Decimos, la pena de muerte solo se aplica, dice el 140, solo se aplica a traición a la patria y terrorismo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasó? Has caminado por la calle de un solo sentido. ¿Se entiende? Porque lo que dice es, no puedes. Primero,
tienes los supuestos que tenías cuando ratificaste la convención y no los puedes ampliar. ¿Correcto? Nosotros decidimos reducir los supuestos a solo uno. Cuando ratificamos, cuando aprobó la Constitución del 79, no la del 93. Cuando aprobó la del 79, dijo, solo para traición a la patria en caso de guerra exterior aplica la pena de muerte. Solo para eso. Por lo tanto, cuando la Constitución del 93 fija un supuesto que incluye terrorismo, que incluye otros delitos, no se puede aplicar. ¿Por qué? No porque cuando ratificaste la convención no hubiera otros delitos. Había otros delitos cuando se ratificó la convención. Pero lo que pasa es que yo caminé por la vía de un solo sentido hacia limitar la pena de muerte a un único caso. Y ahora no lo puedo desandar. Ese es el punto. No se puede introducir la pena de muerte sin denunciar la convención por el procedimiento que la convención establece, no porque cuando se la ratificó no estuvieran previstos diversos delitos, entre ellos la violación de menores, que sí lo estaba. Cuando se ratificó estaba vigente la Constitución del 33, porque se ratificó en el 78. Bueno, ello en cuanto, por ejemplo, a lo que establece, ¿no? El artículo 32. Son una suerte de límites también que ya establece la misma Carta Política de manera expresa. Pero en el caso hipotético, a ver, saliéndonos un poco de este escenario, ¿no? Del poder constituido mismo, que tiene la facultad de poder someter un referéndum, en el caso de que vayamos a una asamblea constituyente, si bien es cierto, la asamblea constituyente tiene amplias facultades, sus funciones son ilimitadas, pero también existen ciertas limitaciones de carácter histórico, de carácter convencional, en este caso, por ejemplo. No es posible convocar una asamblea constituyente. No es posible, sencillamente. No existe. ¿En qué parte de la Constitución está la asamblea constituyente? No lo refiere. No existe, no es posible. Ya hemos dicho cómo se reforma la Constitución. Lo aprueba el Congreso, hermano. Si no te gusta, tienes que modificar la Constitución. Eso sí se puede. Que dicho hace paso, presentar un proyecto la llevará a cabo una asamblea. Ah, claro, eso sí se puede. Pero tienes que reformar la Constitución primero, por el procedimiento que la propia Constitución dice. Convocamos una asamblea constituyente. Me cago de risa cada vez que escucho eso. y es lo que hoy en día se escucha. Así, dime, ¿cómo vas a hacer distintos candidatos? Claro. ¿Y dónde sale? ¿Con qué autoridad? ¿Cómo será? ¿Quién elige? No existe, no existe. Es más, hace poco presentan un proyecto de ley, creo que es la bancada UPP, la que presenta para que exista una modificatoria, ¿no? Sobre un artículo, no recuerdo exactamente, y se puede incorporar en cuanto al referéndum, justo el artículo 32, para que se pueda convocar a una asamblea constituyente, ¿no? Pero bueno, uno revisa este proyecto de ley y naturalmente su propio objeto del proyecto de ley nace muerto, ¿no? Porque lo que establece a través de ese proyecto de ley es que se pueda reformar, ¿no? Este artículo y se incorpore el de convocar a una asamblea constituyente y que se pueda llevar a cabo también este 11 de abril que se realizan las elecciones, un referéndum sobre la asamblea constituyente. O sea, completamente sí sería posible, no pasa por los filtros procedimentales que hemos hablado hace unos minutos. No, pero eso sí sería posible, ¿eh? Porque si yo lo apruebo ahora mismo, con 66 votos, si yo lo apruebo ahora mismo con 66 votos, se podría someter a referéndum, ya casi que no hay tiempo, pero si el tiempo material diera, podría aprobarse ahora y someterse a referéndum el procedimiento, no convocar una asamblea constituyente, sino la modificación del procedimiento. Someter a referéndum la modificación del procedimiento. Luego habrá que llevar a cabo la asamblea constituyente si es que se aprueba. En efecto, pero bueno, lo que establece esa norma es que a la par de las elecciones también pueda llevarse a cabo la elección a la asamblea. Bueno, completamente dicotómica dicha norma y bueno, yo lo he revisado de manera detallada, con una amplia exposición de motivos, pero bueno, en su propio objeto se da el balazo, ¿no? Dicho proyecto. Pero bueno, yo creo que es sumamente importante también tener en cuenta estos puntos, ¿no? Estos límites materiales, estos límites formales, porque se habla mucho de la reforma constitucional, pero poco se conoce. Hoy nos encontramos en pleno proceso electoral y naturalmente lo que yo creo que es importante, sobre todo que los
diferentes partidos políticos puedan tener un equipo de campaña estrictamente técnico si van a hablar de una reforma constitucional para poder explicar a la población cómo se realiza una reforma y no estar diciendo una y otra cosa que vamos a una asamblea constituyente o que reformamos pena de muerte y no sé, y tantas cosas más. Sí, son discursos que tienen más de gancho comercial, digamos, que de análisis jurídico, ¿no? Es decir, son materialmente imposibles, no hay posibilidad de convocar asamblea constituyente alguna porque no está en la Constitución. No se puede modificar la pena de muerte, no sin denunciar la convención. En fin, habrá que seguir el procedimiento. Si deciden denunciar la convención, habrá que seguir el procedimiento, habrá que ver si tienen mayoría en el Parlamento como para hacerlo, y si tienen o bien aprobación de referéndum, o bien si tienen la suficiente potencia como para enfrentar la aprobación por mayoría en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, con 2/3 de los votos en cada una. Cosa que creo no se va a ver porque nuestro sistema de partidos se encuentra completamente fragmentado y de seguro el próximo Parlamento también va a estar sumamente fragmentado. Bueno, es lo que se puede... Ahora, ¿no? Porque ojo que tiene que pasar la valla, ¿no? Partidos hay muchos, pero digamos, tienen que sacar muchos 5%, partidos no van a pasar tienen que sacar 5% y representación en diversas regiones, ¿no? No es tan fácil, no voy a sacar, ¿no? Yo creo que no va a haber más de 5 votos en el siguiente Parlamento, pues no estoy muy seguro de que el resto vaya a pasar la valla. No sé cuáles van a ser esos. Lo que pasa es que bueno, estamos aquí, esa es nuestra situación política. Pero la mandé a arreglar la semana pasada, todavía no me la devuelvo. Bueno, entonces, bueno, ya entrando a la parte final, doctor, sí, claro. Hemos hablado de manera perfecta, didáctica, detallada, con paciencia, con calma, ¿no? En cuanto al procedimiento de la reforma, los límites formales, materiales, ¿no? Y con la jurisprudencia que nos ha podido citar. Pero ahora yo le hago la siguiente pregunta. ¿Nos encontramos en un momento constituyente realmente? ¿Existe la oportunidad? ¿Existe la necesidad de poder reformar nuestra Constitución? ¿Hay las condiciones necesarias en el aspecto social, político, económico para poder reformar nuestra Constitución? Yo creo que esa pregunta es sumamente importante poder absolverla, en vista de que también los ciudadanos se preguntan, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Las reformas deberían obedecer a una suerte de momento constituyente, a una suerte de convicción sobre la necesidad de discutir sobre reformas institucionales, es decir, de reformas de largo aliento, porque cuando reformamos la Constitución, cuando hablamos de la Constitución, no es que hablamos como una ley, que mañana la derogamos, no funcionó la idea, vamos a cambiarla. No, con las constituciones no funciona así, es decir, son proyectos de largo plazo, no son proyectos, no representan un proyecto político coyuntural. Las leyes sí, las leyes forman parte de un proyecto político coyuntural y mañana cambiamos de proyecto coyuntural y derogamos las leyes anteriores y empezamos de nuevo. Listo, no pasa nada. Pero así no funcionan las constituciones son metas de largo plazo. Entonces, el marco institucional que utilizamos creo que debe ser lo más estable posible, aun cuando no debe ser irreformable. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que las reformas deben tener una oportunidad en el que la sociedad comparta la idea de la necesidad de la reforma. A ver, lo de la reelección de congresistas tuvo mucho, la prohibición de reelección tuvo mucho apoyo ciudadano. Sí. No creo que hubiera un momento constituyente en el sentido de una convicción, pero digamos, sí se desarrolló una... yo creo que ese es otro discurso políticamente correcto y creo que enfrentamos una situación allí que, como te decía antes, no resultó favorable, ¿no? Así que nada, George, ha sido un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bien, doctor. Bueno, a usted más bien por la predisposición. El tiempo ha volado realmente y definitivamente hay muchos temas que quedan en el tintero para poder analizar. Ese tema que viene, ¿no?, de la no reelección inmediata, este tema donde se prohíbe postular a aquellas personas que tengan una sentencia en primera instancia. Bueno, que de seguro son otros temas que vamos a analizar más adelante. Doctor, nuevamente agradecido. ¿Cómo no? Y lo comprometo para una próxima sesión de Café Jurídico.
Conversamos en el siguiente Café Jurídico entonces. Muchísimas gracias, George, por la invitación. A usted. Un abrazo cálido desde la ciudad del Cusco. Cuídese. Muchos saludos por allá. A sus órdenes. Okay. Cuídense. Un abrazo. Chao, Muchas chao. gracias. Muy buenas noches. Bueno, ha sido la participación del doctor Omar Sar, ¿no? Más conocido como el Constitucional, que también viene incursionando a través de las redes sociales. Bueno, es un destacado jurista constitucional, docente de la maestría, ¿no? En la Universidad San Martín de Porres, y así como también es asesor del Tribunal Constitucional, y con quien hemos podido dialogar el día de hoy sobre la reforma constitucional y sus límites en el Perú. Yo creo que es de bastante importancia poder analizar estos temas de manera mucho más técnica, a efecto de poner de conocimiento a todos los que nos siguen a través de esta plataforma y a la ciudadanía en general sobre cuáles son los procedimientos, cuáles son los límites formales, los límites materiales, así como también qué es lo que nos permite la misma Constitución reformar y qué no. En ese entendido, creo que es de bastante importancia poder analizar, y más aún cuando nos encontramos en pleno proceso electoral, donde seguro, a través de las diversas propuestas en las diferentes tiendas políticas, se va a ver de manera muy seguida, vamos a estar escuchando de manera permanente aquellas propuestas referidas a la reforma constitucional. Creo que es muy relevante dicho tema. Bueno, espero que haya podido satisfacer las expectativas en cuanto al tema abordado el día de hoy en nuestra sesión de Café Jurídico. Esta oportunidad nuevamente lo hacemos desde nuestra casa, dado que en mérito a las nuevas cuarentenas, a las nuevas restricciones, al nuevo horario del toque de queda, hace que tengamos que salir más temprano de la oficina. Bueno, para mí siempre es grato poder compartir este espacio con todos los que nos siguen a través de esta plataforma, y así como también seguir analizando sobre diversos temas de naturaleza jurídica y de naturaleza política. Quiero invitarlos, finalmente, a que puedan estar atentos al desarrollo de nuestras actividades. La próxima semana vamos a tener la participación de candidatos jóvenes, ¿no? Y candidatas dentro de nuestra región, para poder comenzar de la región del Cusco, que vienen postulándose al Congreso de la República. Yo creo que es importante poder escuchar sus propuestas, cuáles son sus ideas, planteamientos que estos ofertan en estas justas electorales y qué ofertan para el Cusco. Y naturalmente vamos a hablar también cuál es su posición en cuanto a si nos encontramos o no en un momento constituyente. Yo creo que es relevante poder escuchar a cada uno de nuestros candidatos y así poder emitir un juicio de valor y naturalmente de manera posterior ir a cumplir con nuestro derecho y obligación del ejercicio al voto y saber, sobre todo, tener la conciencia de elegir de manera perfecta y no seguir cometiendo el mismo error. Bueno, yo los exhorto e invito para que puedan estar atentos a nuestras actividades y conmigo hasta una próxima sesión de Café Jurídico. Muy buenas noches.